¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Dios los bendiga. Es una bendición poder juntarnos una vez más para compartir la palabra. Hoy vamos a estar explicando qué es la fe, de dónde viene, por qué es necesario tener fe. En Hebreos 11:1 nos dice la Escritura que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez ningún otro componente de la vida cristiana es más importante que la fe. No la podemos comprar ni vender, ni tampoco dársela a nuestros amigos. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Y qué papel juega la fe en la vida cristiana? El diccionario define la fe como la creencia en, devoción a o confianza en alguien o algo, especialmente sin prueba lógica. También la define como la creencia en y devoción a Dios. La Biblia tiene mucho más que decir sobre la fe de lo que dice el diccionario. Y lo importante que es lo que la Biblia lo dice, la Biblia dice. De hecho, es tan importante que sin fe no tenemos ningún lugar con Dios. La Biblia dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Hebreos 11:6. La fe es la creencia en el Dios único y verdadero sin verlo realmente. Ahora, ¿de dónde proviene la fe? La fe no es algo que evocamos por nuestra cuenta, no es algo que nosotros podamos producir, ni es inherente al ser humano. Cuando hablamos de la fe, de que yo confío en tal cosa o cual, es una fe natural, es una esperanza, es confianza en lo natural. Pero cuando hablamos de fe, la fe que viene de Dios, estamos hablando de algo espiritual que no podemos producir de ninguna manera. No es algo que lo tengamos de nacimiento. Tampoco es el resultado de la diligencia en estudiar o buscar lo espiritual. Efesios 2:8 y 9 deja claro que la fe es un don de Dios, no porque lo merecemos o lo hemos ganado o somos dignos de tenerlo. No es de nosotros mismos, es de Dios. No se obtiene por nuestro poder o nuestro libre albedrío, simplemente nos es dada por Dios, junto con su gracia y misericordia. Es algo que proviene del cielo, según su santo plan y propósito. Por eso, Él recibe toda la gloria. Ahora, ¿por qué es que debemos tener fe? Dios diseñó una forma de distinguir entre aquellos que pertenecen a Él y quienes no. A esto se le llama fe. Simplemente necesitamos fe para complacer a Dios. Dios nos dice que le agrada que creamos en Él, aunque no lo podamos ver. Una parte clave de Hebreos 11:6 nos dice que es galardonador de los que le buscan. Esto no quiere decir que tenemos fe en Dios solo para obtener algo de Él. Sin embargo, quiere Dios bendecir a aquellos que son obedientes y fieles. Vemos un ejemplo perfecto de esto en Lucas 7:50. Jesucristo dialoga con una mujer pecadora cuando él nos da una idea de por qué la fe es tan gratificante. Dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. La mujer creyó en Jesucristo por la fe y Él la recompensó por ello. Finalmente, la fe es lo que sostiene o nos sostiene hasta el final, sabiendo por la fe que estaremos en el cielo con Dios por toda la eternidad. Nosotros le amamos a pesar de no haberle visto, aunque no lo vemos ahora. Creemos en Él y nos alegramos con un gozo indescriptible y glorioso, porque caminamos hacia la meta de nuestra fe, que es la salvación. Todo esto que acabo de decir está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 al 9. Así que es muy claro lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la fe. Hay varios ejemplos bíblicos de lo que es la fe. Hebreos capítulo 11 es conocido como el capítulo de la fe, porque en él se describe grandes actos de fe. Por la fe Abel ofreció un sacrificio agradable a Dios, dice el versículo 4. Por la fe Noé preparó el arca en una época cuando la lluvia era desconocida, versículo 7.
Por la fe, Abraham salió de su casa y obedeció al mandato de Dios de ir sin saber a dónde iba. Eso está en el versículo 8 al versículo 10. Por la fe, Moisés condujo a los hijos de Israel fuera de Egipto. Versículo 23 al 27. Por la fe, Rahab recibió a los espías de Israel y salvó su vida. Versículo 31. Muchos héroes de la fe se mencionan, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron boca de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del frío filo de la espada. Sacaron fuerza de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Versículo 33 al 34 nos dice esto del capítulo 11 de Hebreos. Claramente la existencia de la fe se demuestra por la acción. La fe sin obras es muerta. Por último, la fe es la piedra angular del cristianismo. Sin demostrar fe y confianza en Dios, no tenemos lugar con Él. Creemos en la existencia de Dios por la fe. La mayoría de las personas tiene un concepto vago, inconexo, de quién es Dios, pero les falta la reverencia necesaria para su posición exaltada en sus vidas. Estas personas carecen de la verdadera fe necesaria para tener una relación eterna con el Dios que los ama. La fe nos puede fallar a veces, pero debido a que es el regalo de Dios dado a sus hijos, Él provee tiempos de prueba y dificultad para demostrar que nuestra fe es real y para afilarla y fortalecerla. Esto es porque Santiago nos dice claramente que hay un sumo gozo cuando nuestra fe es puesta a prueba. Produce perseverancia, nos hace madurar, aportando la evidencia de que nuestra fe es real. Porque, como dice la Escritura, la fe sin obras es muerta. Es por eso que es importante la fe. Así que debemos esforzarnos, mantenernos en la confianza. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nos conviene prestar atención a la palabra de Dios, conocer las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra, confiar en ellas y mantenernos firmes. Hay momentos difíciles que a veces atravesamos, pero Dios es fiel. Dios está ahí para cuidarnos, para fortalecernos y ayudarnos. Así que, como dice Santiago, tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Prueba de nuestra fe produce paciencia. Y la paciencia tiene su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Así que mantengámonos firmes, creyendo siempre en el Señor, confiando en su gracia, que Dios es fiel. Dios los bendiga.